Bienvenidos amigos a otro nuevo video en el canal, y esto justamente es porque hoy vamos a estar hablando acerca de un regalo que me ha enviado McClanky, un nuevo proyecto de venta de figuras que podemos encontrar en la descripción de este video, el link para seguirlo en sus redes sociales. Me ha enviado esta figura de regalo, una figura que no tenía en mi colección, para que veamos justamente cómo manejan el servicio en venta de figuras, este nuevo proyecto para la Argentina. Debo decir que en cuanto a lo que fue la rapidez del envío, fue rapidísimo, fue excelente, y también debo decir que manejan el Packard, el famoso sistema de correo argentino que es bastante económico, así que en ese sentido bastante recomendados. Y por otro lado, para tratarse de una figura que tiene casi 20 años, debo decir que la calidad que han manejado para cuidar el empaque y les ha llegado también en perfectas condiciones, una figura de ROTS de Star Wars Episodio 3, esta colección que veíamos justamente con este formato de diseño que ahora ha salido nuevamente para la Black Series en homenaje directo a Star Wars Episodio 3 para acompañar al clon comandante Cody. En esta oportunidad no tenemos a Cody, pero sí tenemos al clon comandante Gree, una variante de figura que por años no buscaba porque realmente no se parece nada a Gree en la aplicación de pintura. Creo que hay otras variantes de Gree que lo hacen mucho mejor en parecerse al personaje. La vamos a estar comparando, por supuesto, para ver de qué se trata esto que estoy mencionando. Pero rápidamente tenemos una imagen artística que claramente al compararlo con lo que sería el diseño final de la figura en su aplicación de pintura, vemos que no se parecen en nada. ¿Sirve esta figura? Sí, la verdad que por muchos años no la busqué, pero después se volvió una figura que estaba buscando realmente sumar a mi colección, porque claramente es una figura que sirve para tu colección de figuras de la batalla de Kashyyyk, para sumar otras variantes de tropas, otras variantes de clones en tus filas. Y también se parece mucho a un clon que vemos en justamente Star Wars de Bad Batch, la última temporada, siendo una de las variantes de armadura que vemos en uno de los clones que acompaña a Rex en estos renegados, en estos sobrevivientes. En la parte de atrás nos encontramos que el cartón está en perfectas condiciones, no está para nada pandeado, y tenemos ahí las otras figuras de esta misma wave. Esta figura del clon comandante Gree es la número 59 y tenemos una descripción ahí breve de lo que sería justamente quién es este personaje. Bueno, no me queda mucho más que decir, vamos a sacarla de su empaque, su prisión de plástico, va a ser esta figura liberada, así que vamos a decir que me duele un poco porque está en perfectas condiciones, pero vamos allá para ver a detalle esta figura y comparar este gran modelo del famoso Antenna Mode, este diseño de clones que vino a superar ampliamente a los predecesores y que por muchos años fue realmente uno de los mejores diseños de clones en lo que sería el esculpido y proporciones, hasta haber sido superado hace muy poco por la variante de clon que tenemos para la serie de Andor. Vamos de lleno a ver a detalle a esta hermosa figura. Para abrir estos paquetes, que suelen tener un tamaño bastante importante para justamente la burbuja plástica y no dañar el paquete en su totalidad, una recomendación que muchos han hecho y que solía hacer yo en esta época cuando salían estas figuras era justamente abrir la figura por la parte de la base, así no dañamos para nada lo que sería justamente la burbuja plástica y sacamos la bandeja de blister para justamente después retirar la figura con total comodidad. Y aquí tenemos a la figura fuera de su prisión de plástico. Es una excelente figura, pero tiene algunos errores, como vamos a ver a detalle. Algo que me hizo acordar y me trajo mucha nostalgia es este tipo de cosas que venían en el empaque para acompañar justamente a lo que serían los anuncios. Es una especie de propaganda de las otras figuras que venían también a salir en esta misma wave. Saben que vimos ahí en la parte de atrás del empaque las figuras que se anunciaban, pero también teníamos este tipo de acompañantes donde se mostraban también otras figuras de la 375 pulgadas. Si lo vemos a detalle, nos encontramos justamente una especie de panfleto que es una propaganda de las figuras de los personajes más icónicos de Star Wars Episodio 3. Eran figuras muy buenas y algo que era el pan de todos los días también. Teníamos ahí un par de anuncios de algunas naves para complementar en nuestras colecciones, como sería justamente esa Speeder Bike, la nave de Anakin. Era algo que realmente me gustaba mucho porque en esa época del internet a veces no ayudaba tanto o no sabíamos mucho dónde buscar para justamente estar al pendiente de todos los anuncios de parte de Hasbro y para saber qué figuras nos estaban faltando para nuestras colecciones. La 375 con la colección de ROTS marcó tendencia porque realmente hizo de cero de vuelta a muchos personajes y la aplicación de las articulaciones fue excelente para muchos. Muchos se beneficiaron, como los clones, también los Wookiees y también otro tipo de personajes como los Jedis. Podemos ver en la parte de atrás del panfleto otras propagandas, como suele ser actualmente. También tenemos este tipo de colecciones alternativas más allá de la 375 pulgadas y más allá de la Black Series. Teníamos justamente también en esta época otros anuncios de figuras poco articuladas, más como caricaturescas, que servían para otro tipo de colecciones. Y también teníamos alguno que otro accesorio para usar como en la vida real, ¿no? Como si fuera justamente este casco de Vader más formato animado para más niños, a diferencia de los de Black Series de la actualidad, que tienen un formato súper realista.
Y también tenemos ahí unos accesorios como estos sables de luz, que también se ven así como bien animados, a diferencia de los más actuales de Black Series, que también se ven mucho más realistas. Podemos encontrar también que algo que me daba mucho la atención es que esta figura tiene un gran error, que fue la que terminó condenando a ser justamente una figura poco buscada y poco precisa a la hora de hablar de que representa a Gree. Y esto es porque ya en comparativa directa con su propia propaganda nos encontramos la imagen de Gree como se lo vio en Star Wars Episodio 3. Efectivamente tenemos ahí la línea negra y arriba tenemos un patrón gris con verde, ¿sí? Ese detalle no se ve en la figura, en la aplicación de la pintura. Tenemos que arriba de la línea negra tenemos todo un patrón de color verde, a diferencia de cómo debía verse el personaje. Algo que fue totalmente un acierto para la versión más correcta del personaje, como vemos aquí en pantalla. Esta otra variante de Gree, que para mí fue la mejor que se logró por parte de Hasbro y es incluso la más actual que tenemos de Gree fase 2 en la 375 pulgadas. Algo que, por ejemplo, hemos visto que por años no han sacado una nueva versión de Gree. Así que sí, acá vemos donde está respetado el patrón gris con verde en la parte superior del casco. Esto se los menciono porque en realidad la gente que iba a comprar esta figura antes de que saliera al mercado tenía la imagen promocional de cómo se iba a ver el personaje. Y en la parte de atrás de la caja lo encontramos justamente a este diseño. Vemos ahí en la imagen promocional que el patrón del casco es correcto. Tiene la línea negra, la parte superior pintada con verde y gris. Algo muy parecido a esta versión, pero nada que ver con esta última versión que fue la que terminamos teniendo en el mercado. Vemos que el patrón de esculpido y la anatomía es exactamente la misma que esta figura, así que efectivamente esta imagen promocional nunca llegó a verse al mercado y esta pobre figura, con ese gran error de la aplicación de la pintura, terminó siendo el gran pecado que la condenó en no parecerse en lo absoluto a Gree y que obviamente después fuera totalmente reemplazada por una versión mucho más precisa. No solo que lo repintaron mal, sino que además tenían algunos otros detalles propios en la armadura de Gree que esta figura no respeta. Por ejemplo, repintaron lo que serían los tirantes de la parte superior del torso, a diferencia de esta otra figura que están esculpidos, tienen cierto relieve, estos tirantes de color gris, y además podemos ver que justamente en la parte lateral izquierda nos encontramos de que no tiene estas como este cinturón ahí en el muslo, en la parte de la armadura, para llevar esta especie de holster, en la cual obviamente Gree llevaba alguno que otro accesorio ahí en la parte de la pierna. En la parte posterior nos encontramos con que Gree también tenía una particularidad de tener dos detonadores térmicos y también tenía justamente este formato de antena que era muy bonito, cómo se podía colocar o quitar de la parte de la espalda del personaje, a diferencia de este que tenía el formato clásico de la antena Mold, que era una antena que se podía quitar cuando uno tiraba para arriba y podíamos justamente ver que era una antena que podía servir para muchas figuras de la 375 pulgadas. Un punto positivo que sí tiene esta figura, a diferencia de esta otra, es que nos encontramos con que sí tiene estos detalles de color azul en la parte posterior del casco correctamente pintados, a diferencia de esta otra de Gree que no tiene los detalles de color azul en la parte lateral del casco. Eso era algo que efectivamente Gree sí tenía y es algo que esta figura se olvidó de colocar. Obviamente el patrón del camuflaje en la pintura es mucho más preciso en esta figura y se ve mucho más cool realmente que esta otra, así que la hace como una variante de un trooper totalmente diferente, alguien que no es Gree, que perfectamente te serviría para acompañar tus filas de tropas de Kashyyyk. Un error muy común de ver en las figuras más antiguas de los clones es como por ejemplo en esta versión de Gree tenemos justamente que su cinturón está colocado al revés. Entonces eso es algo que veíamos con mucha frecuencia y que para solucionarlo tendríamos que cortar el cinturón y volverlo a colocar de la forma correcta, ya que si bien es una pieza separada del molde, debemos decir que no se puede quitar con facilidad, lo cual eso es un gran problema. Algo que también me gustaba mucho de esta variante es que podemos quitarle el casco, es un casco removible. Sabemos que Gree no se veía así, después Clone Wars nos confirmó cómo se veía el rostro del personaje, cómo se veía el peinado que él llevaba. Me gusta mucho este rostro que utilizaban en esta época porque creo que es uno de los mejores que llegó a tener en la época para representar a los clones de Jango Fett, pero actualmente ha quedado muy desactualizado si lo comparamos con los rostros más actuales. Así que, pero algo interesante que si bien la cabeza se ve bastante proporcionada, bastante bien acorde al resto del cuerpo, cuando uno le colocaba el casco veíamos que no había mucha diferencia con los distintos formatos de cascos no removibles. O sea, vemos que la proporción de este casco es prácticamente la misma que tiene este otro, haciendo que no se veía un casco totalmente fuera de escala, totalmente gigante cuando uno se lo colocaba a la figura. Tenemos ahí también para comparar la versión fase 1 de justamente 5 puntos de articulación, es la única que tenemos en el mercado. De formato realista, además de las de Clone Wars, de cómo se veía el personaje con su armadura en los primeros días de la guerra de los clones. Podemos mencionar los accesorios del personaje, ¿sí? Un accesorio que me parece horrible,
al día de hoy, y me parece horrible también si lo volvieran a sacar, es este tipo de accesorios que venían con un resorte que era para jugar más que nada, no para complementar ahí la figura estéticamente. Visualmente se ve muy fuera de escala, casi tiene la altura del personaje, tiene un resorte adentro, por eso es de este tamaño tan grande, a diferencia de lo que eran, por ejemplo, los blasters DC-15A, modelo de esculpido más realista. Vemos que nada que ver con el diseño, o sea, se ve muy grande, le quita totalmente el punto de equilibrio al personaje cuando se lo colocamos, y yo hubiera preferido el diseño más realista que este tipo de accesorios. Dicho todo esto, ¿qué otros accesorios teníamos? Ya mencionamos la antena, este formato clásico de antena mold que se podía colocar perfectamente acá en lo que sería la espalda del personaje, y es algo bastante interesante, es un gran accesorio como una radio de comunicaciones para las tropas. Y en la parte de accesorios tenemos simplemente un blaster, el blaster DC-15S, que se puede colocar perfectamente en las manos del trooper, y podemos llevarlo justamente en a decir que solo tiene un accesorio funcional. Y creo que eso es un problema, podría haber traído alguno que otro accesorio más. Pero bueno, dicho todo esto, no es una figura para representar a Gree hoy en día, representa para mí a cualquier otra tropa dentro de las tropas que vimos en Kashyyyk. Dicho todo esto, no me queda mucho más que decir, espero que hayan disfrutado este video. No se olviden de seguir a McClanky en su página de venta de figuras. Nos vemos en la próxima y que la fuerza los acompañe a todos. Chao, chao.